Bueno, en el primer segmento hablamos de seguridad pública y en el segundo de medios de comunicación. Ahora vamos a combinar estos dos temas a raíz de un comunicado de la Secretaría de Gobernación emitido el día de ayer, en donde señala que la Cámara de la Industria de Radio y Televisión ha aceptado buscar acuerdos con el gobierno para establecer lineamientos, así lo dicen, de cómo cubrir la guerra contra el narcotráfico, la guerra contra el crimen organizado, porque, en fin, este debate lo hemos visto en los últimos meses o semanas, por lo menos, en relación a que quizá, digamos, así lo han planteado algunos medios y también lo ha planteado el gobierno varias veces, en el sentido de que quizás se está sobredimensionando los efectos de violencia, es decir, no que no haya el hecho, sino que la forma de presentarlo, la insistencia de los propios medios, la forma de abordarlo, quizá están proyectando dentro y fuera del propio país una imagen desproporcionada y que en ese sentido, bueno, tendría que haber mayor proporcionalidad o mayor mesura de poner en su justa dimensión, digamos, lo que está ocurriendo. En este sentido, los medios estarían, lo que dice o lo que sugiere la Secretaría de Gobernación, estarían de acuerdo. Yo creo que este es un tema de debate interesante porque está en la frontera de hasta dónde sí se puede mejorar, digamos, o hacer más proporcional la proyección y la comunicación sobre la guerra contra el crimen organizado y hasta dónde se empezaría a tocar, digamos, el asunto de la autocensura o de las limitaciones, incluso para el ciudadano, de decirle exactamente su derecho a la información, lo que está ocurriendo. No es sencillo este tema, dilucidarlo, pero lo que sí podemos decir en todo caso también es que el gobierno ha insistido en que se está perdiendo la guerra de comunicación, se está perdiendo la comunicación, pero no la guerra contra el crimen organizado. Ellos han insistido y han dicho de mil maneras que se está ganando esta guerra, pero que tienen problemas de comunicación, para lo cual apelan ahora a la ayuda, a la comprensión y el sentido común, digamos, ¿no?, de los medios de comunicación. Pero sí es problemático el tema. Yo creo que hay que poner, número uno, esto en contexto. Si lo discutimos también aquí hace alrededor de 1 año y 3 meses, se firmó el famoso acuerdo por la legalidad, la seguridad y la violencia, ¿verdad? Que lo criticamos mucho porque ninguno de los actores firmantes finalmente cumplió o dijeron que cumplieron, pero pues como ellos solitos se autoevalúan, pues nosotros poníamos nuestras interrogantes. Uno de esos fueron los medios que firmaron, varios de ellos, varios periódicos, varios canales de varias radiodifusoras, ¿sí? Y también señalamos que tampoco los medios habían cumplido. Y en efecto, el gobierno federal ha insistido una y otra vez en que los medios han exagerado este problema de la violencia. Yo no creo que hayan exagerado el problema de la violencia, que lo han cubierto de una manera que a algunos les parece mejor y a otros peor. Pero a mí me parece que el gobierno mexicano está en todo su derecho y que es correcto incluso, sí, ahí sí doy mi opinión, que le pida a los medios, dada la influencia que tienen sobre la sociedad y sobre el problema del narcotráfico, ¿sí?, un acuerdo pactado sin quitarles ninguna facultad, ni llamarlos a la censura, ni mucho menos, en decir, tenemos un problema, usted es un actor relevante y yo les pido a ustedes que, si están ustedes de acuerdo, ayuden al gobierno federal en la estrategia mediática. A mí esto no me parece censura y más bien celebraría yo si el boletín de la Secretaría de Gobernación refleja bien lo que ofreció la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión en la comida de la semana pasada. Insisto, si lo refleja bien, yo celebro que los medios, ¿sí?, se decidan, se pongan de acuerdo en cómo cubrir, cómo coadyuvar a la estrategia. Insisto, si están de acuerdo, esto no quiere decir que no nos informen, no quiere decir que le vayan a hacer caso al gobierno, que el gobierno vaya a dictar la política de comunicación en materia de violencia por parte de los medios privados, que por fortuna hoy en día son, cuando menos los escritos, son múltiples y de diferentes visiones ideológicas, y que en ese sentido se vuelvan parte de esta lucha. Insisto, no veo la censura en este boletín y creo que se debe de darle uno la bienvenida a que los medios, como en otros países, pudiesen ponerse de acuerdo en cómo enfrentar la cobertura de la lucha contra el narcotráfico o los actos del crimen organizado.
Es un razonamiento interesante que no comparto, te lo aclaro, pero vamos de manera muy respetuosa, porque quienes están haciendo la oferta de tratar con discreción, y ese es el término que se emplea en el boletín, discreción, son los dueños de los medios. Sí. Es decir, los dueños de la radio y la televisión solamente van a adoptar un acuerdo sobre qué debe informarse, cómo debe informarse. Pero eso está ignorando a la comunidad de periodistas, porque me parece que tendría muchísimo más fuerza si se convoca a la comunidad de periodistas para que de manera responsable den su opinión para definir el contenido de lo que se de esa palabra peligrosa, discreción. ¿Qué quiere decir ser discreto? Vamos, ¿hasta dónde se me está diciendo? ¿Hasta dónde se me está diciendo que no debo tratar este tema, o que si lo trato no debo criticar al señor presidente, porque al presidente hay que apoyarlo? Perdóname, María Amparo, pero creo que el ser discreto tiene muchas implicaciones y connotaciones tan graves en una historia, en la historia de un país, en donde la censura la han ejercido el gobierno y los dueños de los medios, que a mí sí me parece que huele a censura. No que se vaya a lograr, porque tampoco es tan sencillo que se convierta, basta con que un noticiero, con que un programa empiece a sacar información para que sea relativamente limitada, pero también basta con que Televisa y Televisión Azteca lleguen a un acuerdo para que ya tengamos una versión oficial. Segundo comentario muy breve. En el mundo está cambiando la percepción sobre el conflicto en México. Está incorporándose la idea que en México hay una guerra, y que la guerra, que el presidente Felipe Calderón es un hombre valiente que la está librando con gran audacia, pero que está perdiendo la guerra. Y están empezando a llegar corresponsales de guerra a cubrir lo que está pasando, y las grandes revistas y los grandes medios están sacando cada vez más información y cada vez más precisa, y en el momento en que el mundo nos va a observar, aquí nos vamos a cerrar. Me parece que hay ahí asimetrías que no están tomando en cuenta lo que está pasando en el mundo, y que no toman en cuenta lo que está pasando en México, y finalmente que no toman en cuenta lo que va en el interés de la sociedad mexicana, que atraviesa, y ahí estaría de acuerdo, en lograr frenar el poder extraordinario de los carteles de la droga. Yo creo que es conveniente confirmar esta última expresión que tenías en relación con las declaraciones que hizo antier, me parece, la secretaria de Estado Hillary Clinton, en las que dice que se han formado muy peligrosos, muy fuertes carteles de la droga como grupos que pueden ser considerados como terroristas. Esta es una palabra que tiene especial connotación en contexto norteamericano, también aquí. Está diciendo que no se puede librar esa guerra y que hay que ayudar más a México, y que hay que ayudarlo en la formación de sus policías, etcétera. Da una serie de detalles. Junto con este otro boletín de gobernación, que lo que dice es, oiga, estamos teniendo un problema, hay una caída en la inversión extranjera directa, hay una caída en el turismo, hay una caída que nos va a perjudicar como país por una sobreinformación o una información exagerada. Esto es lo que se está diciendo. Está en el fondo haciendo uso de un llamado a la ética de la responsabilidad. Es una que han invocado muchos varias veces, de decir, oigan, informen, pero váyanse con cuidado. Por eso no le llamamos al bloque censura, sino barruntos de censura. Tenemos una sospecha de que ahí se está tratando de frenar información, cancelar, filtrarla, cribarla y publicar unas cuantas cosas. Y esto puede ser grave desde el punto de vista del derecho a la información que tenemos los ciudadanos. Entonces, ese es otro punto que habría que considerar. ¿Me das una réplica? En primer lugar, te agradezco mucho. Creo que hiciste un punto muy importante. Una cosa son los dueños de los medios y otra es la comunidad periodística.
¿sí? Y en todo caso, este acuerdo que dice el boletín debería de ser entre la comunidad, digamos, que incorporara, como bien tú dices, así que te agradezco y estoy absolutamente de acuerdo. Incluso estuvimos tú y yo en una conferencia hablando de esto, y yo hablaba de las diferentes partes, los periodistas, los reporteros, los formadores de opinión y los dueños, ¿no? Entonces, qué bueno que haces la aclaración. Y sí quiero insistir, debería de ser así, deberíamos de pugnar porque fuera así, porque los dueños no tienen por qué ser los únicos, pero de ahí a llevarlo a que esto es censura, me parece una exageración. Es cierto que los medios extranjeros están publicando más cosas, lo han hecho también algunos periódicos nuestros que han hecho buenas investigaciones y nos han pasado, y en ese sentido creo que no hay censura informativa, ¿no? Sino simplemente la idea de ponerse de acuerdo en unos lineamientos. Ojalá y sean colectivos. Gracias. Nos vamos a tener que ir, pero yo estoy de acuerdo en lo que dicen en lo fundamental. No tenemos todavía elementos para decir que hay censura, pero sí al mismo tiempo sí creo que hay que poner el foco rojo. Exacto, porque podría eventualmente caer en ello. Sabemos que en las guerras, como dice el viejo dicho, el primer víctima es la verdad, porque se trata de manipular la ley patriótica, en fin, de filtrar, de contener, en fin, de afectar la información a la que los ciudadanos tienen derecho, y en ese sentido sí creo que habría que poner atención también a los acuerdos concretos, en qué sentido van. Pero regresamos en un momento para el siguiente y último segmento.